También pedimos, Señor, habla nuestra vida, nuestro corazón, y que la palabra pueda ser sembrada en el corazón y en la mente y podamos dar fruto de ello en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Pueden sentarse. Es verdad que hay momentos que como que le decimos a Dios, creo que para esto me has traído, para un dolor, un problema, una situación. Un hermano platicando con otro compañero, le digo, fíjate que yo me he sentido bien y yo casi no voy al médico. Respondiendo a lo que le dijo el hermano, yo voy seguido al médico a atenderme, a checarme, que todo esté bien. Y el hermano le dijo, hermano, yo me he sentido bien, yo no tengo ese problema. Y le dijo a aquel hermano, pues ve, de todas maneras no te va a caer mal. Siguiendo el consejo, fue a ver al médico. Llegó al médico y estando en el médico, le dan la noticia de que tiene un problema con el riñón. Y le dan un pase para ver al urólogo. Llega con el urólogo y le dice el urólogo, tenemos una situación grave contigo. Dice, tus dos riñones no están trabajando. Dice el hermano, ¿cómo? Dice, no, dice, de hecho, hay algo muy grave y yo te propongo, dice, vamos a hacer los trámites para que entres a la lista de donación de riñón. Por lo menos uno, a ver quién te da un riñón. Y el hermano me habla y me dice, hermano, tengo este problema o esta situación, yo llegué solamente por un chequeo, yo me he sentido bien, pero la consulta me cambió la vida. Dice, y me dijo claramente, dice, me llevó al fracaso esta consulta. Creo que nada más fui para que me dijeran que estoy enfermo y me voy a morir. Le dije, hermano, no te preocupes. Hay un Dios que todo lo puede. Él puede dar vida. Platicamos. Le dije, no tengas miedo. Pasó el tiempo. Este hermano empezó a visitar los médicos, las consultas, los médicos, las consultas, tratamientos. Su vida cambió. Pero él seguido me decía, hermano, creo que nada más llegué para eso, para una desgracia. Le dije, no veas la desgracia, mira el poder de Dios. La última llamada que tuvimos, después de ver la gloria de Dios, la última llamada me dice, hermano, gracias, porque Dios hizo el milagro. Le dije, dale las gracias a Dios. Y no es que haya sido un error médico, porque después le dijeron, oye, creo que fue un error, nos equivocamos, algo pasó en los análisis y parece que fue un mal error. Le dije, no es un error. Eso me llevó a analizar algo. En la Biblia encontramos evidencia de que parece que Dios nos lleva a un fracaso para Él glorificarse. Yo me puse a preguntar, en la Biblia tenemos evidencia como si Dios a propósito nos llevara a una situación crítica, dolorosa, lamentable o diferente. Y Él calla para hacer su gloria resplandecer en nosotros. Y eso me llevó a estudiar algunos pasajes. Y yo quiero que me acompañes después de ver la gloria de Dios en este hermano, un gran amigo, y ver cómo Dios lo sanó. Ya oficialmente está fuera de peligro, ya tiene su tiempo. Y Éxodo capítulo 14, creo que vamos a iniciar con esta historia. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Algo que Moisés pide al pueblo, que es muy difícil. Es como cuando estás en el consultorio y sabes bien que el médico que está frente a ti es el especialista y te dice, quiero hablar contigo, pero necesito que seas fuerte. Ese necesito que seas fuerte es porque viene algo fuerte. No sé si me explico. Si vamos a poner un cancerólogo, un médico especialista en el cáncer, un oncólogo o cualquier otro que sabemos que cualquier mala noticia es fatal. Éxodo capítulo 14, versículo 13, por favor, pónganse de pie, vamos a leer en el nombre de Jesús, honrando a nuestro Señor Jesucristo. Dice así, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más
para siempre los veréis. Ustedes, por favor, el mismo versículo 13. Y Moisés dijo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Pueden sentarse. Moisés le pide al pueblo algo muy difícil. Primero, dice, no temáis. ¿Cómo se refleja el temor? En algunos casos se refleja con los nervios, ¿verdad? Estamos tronando los dedos, estamos comiendo las uñas, nos estamos levantando la silla cada rato, caminando, agarramos un libro de esas revistas que tienen en la sala de espera, los consultorios, vuelta y vuelta estamos viendo, ya leímos los cartelones sobre publicidad de salud, de medicamentos, ya lo leímos 10 veces y los volvemos a leer porque tenemos temor, tenemos miedo, hay algo que nos está haciendo actuar de manera diferente. Moisés le dice al pueblo, no temáis. El temor se ve reflejado en diferentes maneras, diferentes formas. Una de ellas es que el paladar se seca, se produce sed, y en otros se produce sueño, y en otros se produce hambre. A otros les dan ganas de ir al baño. De una u otra manera, el cuerpo vive una experiencia de temor. Pero el estado en el que se encuentra Israel es un estado diferente, porque dice la Biblia que estaban frente al mar, había cerros de un lado, cerros del otro, y atrás estaba el pueblo egipcio. Atrás estaba Faraón con sus ejércitos. Atrás estaba lo que Dios había enviado para mostrar su gloria. Pero Israel no lo sabía. Israel llegó ahí porque Dios quiso. Israel le dijo a Moisés, nos has traído a morir al desierto, porque ellos pensaban que el fracaso había escrito por Dios para ellos. En Egipto ellos clamaban para ser libres y en el desierto clamaban para regresar a Egipto. Qué ironía de la vida. En Egipto ellos ya deseaban no recibir los látigos del capataz y en el desierto ya no deseaban recibir las experiencias que la vida y Dios les había preparado. La muchacha en casa desea casarse y sueña con irse a casa de su novio, y ya estando con su novio regresa a vivir en casa de sus padres. Los muchachos quieren hacer su vida y se independizan, y muchos, estando independientes, no logran el éxito y prefieren regresar a casa de sus padres. Otros prefieren enfrentar la vida como tal. Moisés le dice al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová. Pero ¿cuándo se va a ver? Cuando Moisés dice, la firmeza es necesaria. Estad firmes. Yo creo que a partir de ahí es más fácil, pero que no tengamos temor es difícil. Siempre hay miedo, temor a lo desconocido. Pero dice Moisés, Jehová hará hoy con vosotros una salvación. Y es ahí donde yo me pregunto, Israel, ¿por qué no se le ocurrió preguntarle a Moisés cuál es el plan? La Biblia no menciona que ellos hayan preguntado, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué no está? Dice la Biblia que simplemente se alborotaron, hubo un escándalo y Moisés empezó a actuar. Moisés empezó a moverse y Moisés clamó a Dios y le dice a Dios, ¿por qué clamas a mí? Casi como si, mira, la solución está en ti. Yo te dije que vinieras aquí y a ti te expliqué, porque dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés lo que iba a pasar. Israel estaba viviendo una de las etapas más difíciles, porque lo primero que Israel vio fueron las 10 plagas. De las 10 plagas, vayamos enumerando y analizando algunas, para que analicemos la interpretación del Dios que Israel tenía en su mente y en su corazón. La primera plaga, ¿cuál fue? A ver, traten de recordar las 10 plagas en Egipto. A ver, vayan al Éxodo. Les voy a dar chance por unos minutos. De hecho, no en todas las plagas se glorificó la división y separación de Israel y Egipto.
La Biblia menciona algunas y otras no las menciona. La primera plaga es la de la sangre, las aguas. Y se da en un momento donde Faraón iba a hacer una actividad especial y le dice a Dios, vete y preséntate ahí. Yo voy a glorificarme. Ahí Israel se da cuenta que el Dios que está enviando a Moisés es el Dios que ellos habían escuchado, pero no habían vivido una relación con Dios. Israel no había vivido una relación práctica con Dios, solamente era de oídas. Y poco a poco las plagas fueron ampliando el poder de Dios. Dice la Biblia que los hechiceros y adivinos de Faraón hacían lo mismo en algunas plagas. ¿Cuándo va a haber diferencia entre el Dios de Moisés y los brujos hechiceros? Si después de hacer la plaga a Moisés venían los brujos y hechiceros y hacían lo mismo. Hasta que Dios empezó a subir el tono, el volumen, y dice la Biblia que llegaron los hechiceros y no pudieron imitar a Moisés. La primera que imitaron fue cuando por primera vez Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón. Que Moisés le dice a Aarón, avienta tu vara, la vara se convierte en serpiente, en víbora, y vienen las varas de los magos hechiceros, la avientan y también se hace serpientes, pero la de Aarón se comió a las otras dos. Eso lo vio el Faraón, pero Israel no lo supo al momento hasta después. Israel, conforme fueron viendo las plagas que estaban pasando en Egipto, y terminamos con la plaga número 10, que es la muerte de todos los primogénitos. Es ahí donde Israel tiene un encuentro con Dios. Es ahí donde Dios trata con Israel directamente, porque Dios ya no manda a Faraón, a Moisés, ahora lo manda a Israel y le dice a Dios, vete a los hijos de Israel y diles, maten un cordero, cómanlo cocido en fuego, sin sazonar, y empieza a dar instrucciones. Dios estaba preparando el encuentro con Israel, e Israel tenía que prepararse con Dios. Y dice la Biblia que ellos de la sangre del cordero mancharon sus puertas, los capiteles de su casa. Y cuando el ángel de la muerte empezó a pasar por toda la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y donde hubiera la sangre de los egipcios que creyeran en Dios, el ángel de la muerte iba a ir de paso. Pero dice la Biblia que hubo muerte en el campo y en las casas, todo primogénito murió. Ese fue el último milagro que vio Israel en Egipto. Es verdad que eso llevó una sorpresa en Israel, pero estar frente al mar, atrás los ejércitos del faraón, ellos era algo nuevo. Era lógico que tuvieran miedo. El Dios que ellos habían visto era Dios de milagros, de plagas y todo por allá. Pero nunca habían visto, es más, fuera de Israel, fuera de Faraón y fuera de Moisés, antes de esta lectura bíblica, nunca un mar se había abierto. Nunca. Ni después el mar se volvió a abrir. Pero el profeta, años después, dice el profeta, aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Porque Jehová estará contigo. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al que vive, al que reina, porque lo que Él promete lo hará. Lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Aleluya. Dice la Biblia que Moisés estaba ahí clamándole a Dios, Señor, ¿qué voy a hacer? Mira. Y le dijo Dios, extiende tu vara. Toda aquella noche estuvo corriendo el viento hasta que se secó. El mar se abrió. La tierra obviamente quedó mojada, pero dice la Biblia que los vientos secaron. Y cuando amaneció que los vientos habían secado la tierra, Israel pasó en seco. Ese fue uno de los primeros milagros más gloriosos que Israel vio. Pero llegaron ahí para ver la gloria de Dios. Llegaron ahí para ver cómo Dios iba a glorificar. Ellos no tenían idea, ellos no sabían cómo Dios iba a hacer su propósito y su milagro. Ellos no sabían cómo Dios iba a glorificar. Pero lo primero que Moisés pidió a Israel, no tener miedo. Dice, estad firmes y ved. No les está diciendo, crean que Dios va a hacer algo. No, solamente mira lo que Dios, vuelve a ver el versículo. No está diciendo, crean.
está diciendo, miren, vean lo que Dios va a hacer y va a ser salvación. Llegaron, para ellos a lo mejor era una desgracia, para ellos a lo mejor era un, ¿cómo se dice? Un compromiso ya, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero no, ellos llegaron para ver la gloria de Dios. Hay otra historia, mismo Israel llegó a un lugar y dice la Biblia que el enemigo había levantado contra ellos. El diablo había mandado a los ejércitos enemigos para poder intimidarlos. La Biblia nos dice que Israel estaba ahí, pero también la Biblia describe literariamente que Israel tuvo miedo, que los soldados temblaron, que toda la nación que estaba ahí lista para atacar había entrado el temor a su corazón. ¿Por qué hago hincapié en esto? Y todavía no te he dado la cita, porque es normal que el diablo se levante contra nosotros. Ya no vamos a estar frente a un mar literalmente, a un río, un canal de peligro de las aguas. Es verdad, no vamos a estar frente a una tormenta. Ahora vamos a estar frente al diablo, al enemigo de nuestras almas. Y es verdad que cuando esté frente a nosotros, el diablo se va a levantar y nos va a causar algún tipo de miedo. Platicaba apenas con una mujer que llega a una tienda y Dios me dio una palabra para ella y se queda viendo y le dije, dice el Señor que la lucha ha sido tan fuerte que aún en la noche tu familia ha escuchado lo que ha pasado. Y la mujer estaba llorando. Al terminar de darle todo lo que Dios me había dicho, me dice la mujer, sí es cierto, dice, porque mis hijas han escuchado eso. Y me empezó a decir lo que estaba pasando y le dije, tú me estás preguntando algo en tu mente y tienes miedo y te voy a contestar. Tú piensas que yo veo todo como los brujos, hechiceros que están viendo todo y siempre que ellos quieran. No, es cuando Dios quiere, pero Dios me muestra esto y esto y esto que pasó. Y le dije, solamente dime, ¿fue apenas o hace tiempo? Y está llorando la mujer y me dice, fue apenas. Le dije, para que veas lo que Dios te está hablando, le dije. Eso fue en una tienda apenas. Y termino diciendo de ese testimonio con esta mujer. Le dije, tienes una Biblia abierta. Y en esa Biblia me dice Dios que llegues y vuelvas a leer lo que está en esas páginas, porque Dios te va a hablar. Y sí, así fue. Me mandó un mensaje al celular con la foto y le dije yo, de hecho le dije a mi esposa, contéstale, yo iba manejando, contéstale, le dije, pregúntale qué le habló Dios. Ya me escribió en sus propias palabras lo que le habló Dios. ¿Qué quiero decir? Hay momentos en nuestra vida que el miedo nos va a abrazar porque el diablo se va a hacer presente literalmente. No le tengas miedo, no le tengas miedo. La Biblia nos dice que cuando Israel estaba frente al enemigo, estaba lleno de miedo. Israel, su rey, los ejércitos, todos llenos de miedo. Dios mandó a una persona que no tenía miedo. Dios mandó a un hombre de Dios. Dios mandó a un ungido de él. Dios mandó a una persona que cambiara la historia. Dios mandó a alguien. Entonces la pregunta es, ¿para qué nos presentamos a la batalla si voy a tener miedo? Es verdad que a veces nuestra capacidad va a ser rebasada. A veces el diablo va a tratar de intimidarnos. A veces el diablo va a tratar de destruirnos. A veces el diablo va a tratar de pulverizar nuestra fe, hacerla nada. Pero Dios siempre va a responder a tiempo. Acompáñame a primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 24, por favor. Capítulo de primero de Samuel 17, 24. Y quiero que observes lo que dice ahí. Que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de la presencia de Goliat. Y tenían, mira el diablo, cuando el diablo ve que tú eres un llamado de Dios, una mujer de Dios, cuando el diablo se da cuenta, ¿quién eres tú delante de Dios? El diablo no va a llegar minutido, ahí chiquito, no va a llegar a rogarte, no, él va a llegar a intimidar. Él te va a llegar y te va a llegar de sorpresa. Posiblemente en una esquina una persona con una navaja, con un arma, y ojalá fuera eso. No. Va a llegar de tamaño gigante para que te sientas pequeño, te sientas inferior, te sientas incapaz, te sientas atado de manos. Tu pensamiento te va a decir, no, Dios no te va a salvar porque le has fallado. Tú has dejado de orar, has dejado de leer la Biblia y el diablo va a empezar a sembrar en tu mente palabras que te van a hacer sentir inferior. Cuenta un hermano en su libro que estaba orando, estaba sintiendo la presencia de Dios.
Y de repente vino el diablo y se presentó. Y él esperaba que Dios interviniera, pero no hizo nada Dios. Y dice que él se sintió inferior, se sintió pequeño. Y cuando estaba a punto de ser vencido por esa fuerza del enemigo, clamó a Dios. Y desesperado clamó a Dios. Y Dios le ayudó. Y le dijo, Señor, pero ¿por qué no hiciste nada si estaba orando, estaba en tu presencia? Le dijo Dios, es que dejé que el diablo llegara para que le demuestres quién eres. Yo estaba recién operado hace años. Y justo esa noche que me dan de alta, en el día yo llego en la noche a donde iba a estar ya en reposo algunos meses. Y recuerdo que esa primera noche yo vi en la ventana de mi lado derecho una luz resplandecer y entró el ángel de Dios y se puso a un lado de mí. Me sentí bendecido, pero también por la puerta, se abrió la puerta, literalmente se abrió y entró una sombra, pero una sombra no nada más de como sombra, sino era una sombra real que cuando se puso encima de mí, me cayó encima y literalmente empezamos a pelear. Mi operación se abrió de nuevo entre los hilos, el coser del hilo de la cirugía se abrió y empecé a sangrar. Así es que yo empecé a dar vueltas navegando con esa fuerza del mal que me empezó a atacar. Caí de mi cama y yo desesperado le clamaba a Dios y le decía que me ayudara. Y llegó el momento que aquella fuerza se fue y el Espíritu de Dios vino, me ayudó. Y en la mañana yo al despertar, después de todo que pude dormir, yo ya no pude levantarme. Yo quedé ahí a un lado de la cama, cansado, agotado, dando gracias a Dios. De hecho, ahí fue donde yo terminé de hablar con mi Señor, con mi amigo Jesús. Y yo llegué a platicar con él, le adoré. Pero al otro día entra mi padre, que era el que estaba ahí cerca de mí, en esa casa. Me dice, hijo, ¿cómo estás? Yo estoy tirado y me ve ensangrentado, la cobija llena de sangre. Y me dice, ¿qué te pasó? Y me llevó rápidamente al hospital, me volvieron a coser, me cambiaron el tratamiento, pensaron que era el tratamiento que me había producido como ataques de ansiedad, o no sé, le dice el médico a mi papá, disculpe, don Elías, dice, es que no, algo pasó con el medicamento, me cambiaron. Yo solamente estaba callado, porque los médicos no iban a comprender lo espiritual. El diablo va a llegar muchas veces directamente a intimidarte, a causarte miedo. Y dice el versículo 24, que los varones huyeron. Es verdad que el diablo te va a tratar de hacer huir, hacerte creer que estás perdido y que no va a haber victoria. No le creas al diablo, no le creas al maligno, adora a Dios. Y como le dijo Dios a Israel a través de Moisés, ve la salvación de Jehová, lo que Dios va a hacer. Regresé yo aquella noche, llegué a la casa, me volví a quedar y a respetar las indicaciones médicas. Y aquella noche llegó de nuevo la presencia de Dios y me habló y me dio unas citas bíblicas. Y lo que Dios me dijo en aquella segunda noche, todo se cumplió al pie de la letra 7 meses después. A Dios la gloria, aleluya. Dice el versículo 24, todos los varones, versículo 32. Mira lo que dice el 32. Y dijo David a Saúl. ¿Qué le dijo David a Saúl? No desmaye tu corazón. Bendito David. Bendito hombre de Dios, bendita la llamada que Dios hizo que alguien te hiciera, bendito el momento que Dios hizo que alguien te hablara y él o ella sin darse cuenta que fue Dios quien lo mandó, que te dijo, quítate, muévete, por favor te puedes mover, y justamente después de moverte, Dios te libró de un accidente. No sé si me estoy explicando. ¿Cuántas veces Dios ha enviado a una persona para librarte de un peligro y de algo que puede ser más peligroso? Dice la Biblia que la historia de Israel cambió porque llegó David, enviado por su padre, un pretexto, llévale comida a tus hermanos. Pregunto, ¿acaso no había comida para los soldados? Sí había comida, claro que había comida. No sé si me explico. De hecho, dice la Biblia que los hermanos de David que estaban en la guerra pensaban que David había ido para ver el chisme solamente. Pero David llegó para darle libertad a Israel. Comprende lo que dice el Espíritu Santo. No llegaste para un fracaso. No llegaste para ser intimidado por el enemigo. No llegaste para huir delante de tu enemigo. Llegaste porque Dios va a entregar tu enemigo a tus manos. Y toda tu familia sabrá quién es tu Dios.
Dice el versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano. Y termina diciendo el 46, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Cómo vamos a saber que hay Dios en nuestro corazón? Cuando veamos lo que Dios se va a glorificar. Dice la Biblia que Israel fue libre, gracias a Dios y a David, porque el miedo lo había abrazado, el miedo lo había rebasado. ¿Qué otras cosas nos han pasado en la vida? Mira, hemos enfrentado situaciones difíciles. La salud, una mujer me habla en el año más o menos 2004, 2005, me habla y me dice, llorando y medio reclamando, me dice, Pastor Elías, usted no me conoce, pero me dieron su número. Sí, dígame. Yo quiero que usted me diga por qué Dios me tiene aquí. Le dije, ¿cómo? Sí, ¿por qué Dios me tiene aquí enferma en esta área que no puede entrar ni mi familia a visitarme? Ya llevo 15 días. He visto la gloria de Dios, he predicado de un Dios que sana, pero Dios no me ha sanado a mí y estoy frustrada, estoy desesperada. Dice, me dieron su número. ¿Ok? ¿Y qué quiere que le diga? Que me diga por qué Dios me tiene aquí. Le dije, vamos a orar. Le dije lo que Dios me dijo. Le dije, dice el Señor que no vas a salir de ahí hasta que hayas predicado a todas las que están en esa área. Porque está rodeada de 15 mujeres que están en cama, cada una con enfermedades terminales. Y es el único lugar a donde no podrías entrar a predicar si no estuvieras enferma. Se queda la mujer callada y dice, ¿y para eso era necesario que Dios me enfermara? Le dije, no sé, pero te estoy diciendo lo que Dios me dice. Ya posteriormente estuvimos en llamadas, diferentes días, diferentes ocasiones. Recuerdo una ocasión que yo estaba por llegar a la iglesia en aquel tiempo, ya como unos 2 años, 3 años después. Y a media calle, literalmente a media calle, en el crucero de la calle, veo una mujer parada, como si hubiera conocido mi carro. Yo no la conocía. Y yo veo a esta mujer parada, rara, media. ¿Qué mujer está sola, media cuadra, media esquina de las 2 calles? Como si quisieran que la atropellaran. Yo llego y le paso por un lado, y cuando paso por un lado me dice, Pastor Elías. Le dije, sí, déjeme y me estaciono, le dije. Yo dije, esta mujer algo tiene, ¿por qué está a media cuadra? Yo pensé que estaba literalmente, y que la hermana me perdone, yo dije, esta mujer está loca. Me estaciono, me bajo y le digo, sí, que se le ofrece. Dice, vengo a dar gracias a Dios y a testificar. Dios me sanó. ¿Y qué cree? De las mujeres que estaban ahí en esa sala, dice, 3 son de mi equipo de evangelismo, que vamos a los hospitales y vamos a las calles y hacemos comida y llevamos a los hospitales. Dice, y ahora están conmigo en el evangelismo. Gloria a Dios. Posteriormente fui a conocer su ciudad, su pueblo, su casa, su familia, y a conocer más personas que Dios utilizó a ella para salvar. Y fue para mí una bendición. Pero digo, hay momentos que Dios nos hace pasar por situaciones. Y no es para vivir una desgracia, es para ver su gloria. Ya te hablé de Israel en el Mar Rojo, ya te hablé de Israel frente a Goliat, pero ahora quiero hablarte de manera individual. Frente a un hombre que enfermó, un hombre que pasó por una situación que no había esperado. Y dice la Biblia que en los tiempos de Jesús, este hombre le dijo al maestro, al sanador, estoy enfermo. Le mandó decir que estaba enfermo. Pero curiosamente, Jesús no fue. Cuando hemos visto en todas las porciones bíblicas que Jesús nunca se negó a hacer un milagro, pero de este milagro no pasó. Jesús no fue a sanarlo, Jesús no fue a visitarlo, ni tampoco le dijo a los que le llevaron el recado, vayan y díganle que ya está sano. No. Vayan y díganle que se levante y haga lo que no podía hacer. No. ¿Sabes de quién te estoy hablando? ¿O todavía no das? Si no sabes, acompáñame a San Juan capítulo 11. Versículo 6 dice que cuando Jesús oyó el recado, todavía se quedó 2 días. San Juan 11, se quedó 2 días.
Te pregunto, ¿te ha pasado que te sientes ignorado por Dios? ¿Te ha pasado que le dices a Dios, ayúdame? Y esperas, dices, bueno, todavía me quedan 2 horas. Que en estas 2 horas Dios haga algo de los milagros que Él sabe hacer. Pero pasaron las 2 horas y dices, nada más fue pérdida de tiempo, mejor me hubiera movido, hubiera hecho algo yo. Si hubiera sabido que Dios no me hubiera contestado, yo hubiera hablado o buscar soluciones, pero algo hubiera hecho. Dice la Biblia que Jesús todavía se fue y siguió más tiempo predicando. Muere. Y dice la Biblia que esa enfermedad no era para muerte, pero Jesús permitió, dice el versículo, que la gloria de Dios fuera manifestada. Versículo 11 registra que Jesús reconoce que Lázaro murió. Quiere decir, te lo voy a interpretar, Jesús reconoce que te fuiste a dormir con la preocupación, que te fuiste a dormir diciendo, Señor, por favor, que pueda dormir porque esta preocupación me quita el sueño. Jesús reconoce que te fuiste a dormir esperando que la llamada te dieran otra noticia más favorable, que en la llamada te dieran una esperanza, que en la llamada te dijeran, mamá, papá, mira, ya está mejor, ya duerme tranquila, duerme tranquilo, ya pasó el peligro. Dice la Biblia que Lázaro murió y Jesús reconoce que Lázaro había muerto. Así es que dice la Biblia que fue claramente cuando él ya había sido sepultado. Esto duele, porque cuando tú sientes que todo se perdió con tus hijos, con tu familia, cuando tú sientes que todo se perdió y ya no hay nada que hacer, y ya no podemos retroceder, ya no podemos regresar, ¿qué crees que va a pasar? Decirle a Dios, Señor, ya no podemos regresar los tiempos, ya no podemos regresar la situación, ya hay una historia, ya hay una realidad, ¿y qué podemos hacer? Dice la Biblia que Jesús llegó con la familia y no llegó a la casa, se fue directo a donde estaba el difunto, el que olía mal, el que había sido vendado de pies a cabeza, el que había sido depositado por una enfermedad que no era de muerte, pero fue muerte al último. Llegó y le dijo al Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Quién agradece frente a una tumba? Porque el muerto está muerto, porque la persona está finalizado. Solamente Jesús es el único que puede decirle a Dios, Padre, gracias, porque aunque está muerto, te vas a glorificar. Y es ahí donde viene una palabra que me gusta. Acompáñame, por favor, el versículo 43. Dice el versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Lo que para la familia, los judíos, los sacerdotes, para todos los que conocían a esta familia, era imposible, para Dios todo es posible. Lo que para ti es imposible, para Dios todo es posible. Dios no ha permitido este fracaso en tu familia para que termine en la ruina tu familia. Dios lo ha permitido porque Él se va a glorificar. No te persigue la desgracia, te persigue la gloria de Dios y se va a glorificar el Señor, que va a resplandecer su rostro sobre ti. Solamente, primero dice, no temas. Segundo, ve la salvación de Jehová. Y tercero, dice, adórale. Dios le dijo a Israel, a través de David, le dijo a Saúl, no desmaye tu corazón. Acuérdate, no temas, ve la salvación, no desmaye tu corazón. Y hoy te dice Dios, va a salir fuera aquello que tú has tenido por perdido. Me gusta esta línea que Dios me dio, me gusta cómo Dios me fue llevando para poder comprender algo. Porque el diablo va a buscar la manera de trabajar contra nosotros e impedirnos que Dios se glorifique. Y mira, la Biblia nos dice, y termino con una historia más, dije hace un rato, la llamada de aquel hermano y aquel testimonio me llevó a preguntarme, ¿por qué Dios permite que lleguemos a un fracaso o a una desgracia? ¿Nos persigue la desgracia o nos persigue su gloria, su presencia? Dice la Biblia que Él nos buscó a nosotros, no lo buscamos a Él. No sé si me estoy explicando.
Él sabiendo que me iba a caer cáncer, él sabiendo que me iba a caer una enfermedad, él sabiendo que me iba a caer algo, él buscó para mostrar su gloria. Si yo le abro mi corazón, él se va a glorificar. Pero si yo cierro mi corazón y le digo, no, Señor, aquí no, él no se va a glorificar. Hechos capítulo 28 registra una historia sorprendente y vamos a terminar con esta historia. Una historia de un hombre que fue asesino, una historia de un hombre que estaba en el barco de los presos, en el barco que iban con todos los reos para ser condenados a Roma, y él estaba en el proceso de juicio. Pero hay una diferencia, él fue asesino, pero cuando iba en el barco era un cristiano, un hombre de Dios, y me refiero al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo ya tenía sobre su historia un inocente cargado. Y dice la Biblia que la embarcación rompió por la tormenta y sobrevivieron y quedaron en una isla. Y dice la Biblia en el capítulo 28, te doy la cita para que con calma lo leas. Dice la Biblia que había frío. El capitán pensó que iban a morir. Y le dice Pablo, no temas, nadie va a morir. Dice la Biblia que llegó y pusieron fuego y entre las varas una serpiente, dice la Biblia, una víbora, huyendo de la lumbre, dice la escritura, corrió y Pablo agarró la vara y le mordió la víbora. Pero fíjate, quiero que prestes atención con calma, lo lees en tu casa. La Biblia dice, los naturales, o sea, los nativos de esa isla, al ver a Pablo, al ver la serpiente, dijeron, este es un asesino y este está huyendo de la justicia, por algo la serpiente le mordió. Y dice la Biblia que ellos esperaban dos cosas, así dice la Biblia, ellos esperaban dos cosas. Primero, que se le hinchase donde le mordió la víbora. Segundo, después de hincharse, ¿qué esperaban? Que le comezón, no. Dice la Biblia que se muriera. ¿Qué espera el enemigo de ti después de lo que te ha pasado? Algo espera el diablo de ti. Algo está esperando con lo que viviste, con tus hijos, con tus yernos, con tus nueras, con tus nietos, con la familia. Algo está esperando el diablo que te pase. Y no es la desgracia lo que te persigue, es la presencia y propósito de Dios, porque Él se va a glorificar. Solamente recuérdalo, no temas, mira la salvación, no desmaye tu corazón y espera que Dios se mueva en tu alrededor. Dice la Biblia que aquel hombre no le pasó nada y los nativos dijeron, ¿cómo? ¿Cómo que no le pasó nada? Este es de los dioses. Mira, de ser condenado a ser maldecido, lo llevaron a ser considerado de los dioses. ¿Por qué razón? ¿Qué tanto podría morder una víbora? Ellos sabían qué tipo de víbora había mordido a Pablo. Ellos sabían que no era común eso. Lo primero dijeron, y lo puedes encontrar en la Biblia, que esperaban que se le hinchase. Si te pica un zancudo, hasta ese te pone una inflamación, ¿sí o no? Y cuando te pican varios, sientes que traes canicas en el cuerpo, tantas bolitas de la inflamación. Ahora imagínate si te pica un alacrán, ¿cómo se pone donde pica un alacrán? Se pone duro. Haga o no haga, pero ahí se pone duro y pasa como unos 8 días el dolor en la parte donde picó. Ellos esperaban eso, pero quien tiene presencia de Dios, quien tiene poder de Dios, quien tiene el respaldo de Dios, no hay demonio que pueda tener efecto su veneno en nuestra sangre, porque es Dios quien está dentro de nosotros. Quiero concluir, si tú estudias bien detenidamente, dice el versículo 6, que ellos esperaban, se van a quedar esperando tus enemigos, se van a quedar esperando los que buscan tu fracaso, se van a quedar esperando los que están esperando y viendo cómo está pasando la situación alrededor tuya. Déjalos, no pierdas tiempo, no les dé respuesta a ellos, tú adora a Dios, sírvele a Dios. No sé si me explico o te lo voy a repetir. No le sigas dando cuerda al que está esperando que tú caigas por algo que el diablo quiso hacerte.
levántate, porque a ti no te persigue la desgracia, a ti te persigue la gloria de Dios, te sigue, y a donde tú vayas, Él va contigo, a donde tú llegues, Él llega contigo, porque el propósito de su gloria se va a manifestar en todo lo que pases. Ponte de pie, en todo lo que tú vivas, ponte de pie. Que te levantaste para hacer guerra espiritual e interceder, no tengas miedo, el diablo va a perder. No tengas temor. Padre, en esta hora yo te alabo y te glorifico, mi Dios amado, y vengo a pedirte en el nombre de Jesús, Cordero de Dios, que esta palabra, mi Dios amado, tenga el efecto, tenga el resultado que tu Espíritu Santo ha preparado. Y pido, Señor, te glorifiques en la vida, en el corazón de cada oyente, y que tu Espíritu Santo pueda añadir más y más de tu presencia, Señor. Padre, que los testimonios que he compartido motiven, que los testimonios que he compartido aviven, sirvan de respaldo para lo que tú harás. Y pido en el nombre de Jesús, mi Dios amado, que te glorifiques, Señor, que nos permitas ver tu gloria y que cada hermano, cada hermana, Señor, cada familia, mi Dios amado, pueda ser bendecidos con tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios, porque yo sé que tú harás tu